nosotros como católicos anhelantes de nuestra salvación eterna, debemos todos ejercitar esa posición que debe ser sobre todo católica. Estoy aquí, Padre, para contestar sus preguntas. Más que nada, señor obispo, yo le manifiesto y le abro mi corazón. Lo que muchos católicos y muchos padres sentimos es la orfandad del buen pastor. Sabemos que no tenemos papa desde el 58, pero nuestros señores obispos que nos han atendido se han olvidado de que también tenemos corazón y que también sufrimos por la iglesia y que también nuestra gente sufre porque queremos amar a Dios y nos duele mucho que se ultraje con la fe, que se ultraje a Jesucristo nuestro Señor. Es una ofensa grandísima y que guarden silencio para mí es un dolor. Yo pienso que es el dolor de la iglesia, es el dolor del corazón de Jesús. ¿Por qué pasa eso? Trasciende aún más, Padre, a eso, porque el guardar silencio en esas circunstancias es hacernos cómplices de la misma mentira que Satanás perpetra para destruir el reino de Cristo. De manera que los que se callan o no hacen algo a este respecto se vuelven simplemente cómplices de aquellos criminales que quieren hacer morir nuestra fe. Pero tenemos una gran llama encendida. Este es el corazón inmaculado de la Virgen María, quien de su misma mano nos va a llevar hasta el trono de la gloria de su divino Hijo, siempre y cuando ustedes y yo alcancemos a comprender y a poner en práctica lo que es la verdadera fidelidad. Fidelidad a Cristo, fidelidad a su iglesia, fidelidad a su doctrina, fidelidad a todo lo que Él nos vino a enseñar, para nunca apartarnos de su camino, para ir seguros hasta las puertas que nos conducen al cielo. Me queda muy, queridos hermanos que nos escuchan, una de las cosas que más me han hecho pensar de los consejos que he recibido de Monseñor Rodríguez es que en los videos que he hecho me ha dicho nunca mientas y siempre conserva la doctrina y el magisterio de la iglesia. Y son palabras sencillas, pero es un gran compromiso, porque me ha dicho que busquemos ante todo la honra y gloria de Jesucristo nuestro divino Redentor ante los momentos calamitosos. Y quiero mencionar que el señor obispo ha estado haciendo muchísima oración. ¿Por qué? Por la iglesia. Porque esto, me ha dicho, es un problema más profundo, que es con la oración y con la gracia de Dios como se ha de solucionar. No sé, monseñor, si quiera comentar algo a ese respecto. Claro que sí. Ustedes y yo sabemos por el Evangelio que la oración mueve montañas. Y nosotros, las personas consagradas a Dios, debemos caracterizarnos por esa vida de oración. Somos hombres de Dios. Y el ser hombre de Dios nos exige ser de otra manera y no mundanos, sino espirituales. Realmente esto es un aspecto profundísimo porque esto abarca también a los fieles. Nosotros, con la gracia santificante que recibimos en el bautismo, estamos llamados a vivir una vida diferente a toda otra clase de vida mundana. Nosotros no somos paganos. Nosotros hemos entendido que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que nuestro Señor Jesucristo vino con su gracia a elevarnos a la vida espiritual, la cual ustedes y yo debemos anhelar profundamente. Sí, tenemos nuestros pies sobre la tierra, pero nuestro corazón y nuestros ojos deben estar dirigidos siempre al cielo. Y es así como debemos nosotros comprar ese tesoro del que nos habla Cristo, ese tesoro que no son más que las buenas obras que inspiran, que son inspiradas por una vida profunda y auténtica de oración, de sacrificio. Una vida, como nos lo enseña nuestro Señor, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Pero aquí es importantísimo que ustedes y yo sepamos hacer una distinción
entre el verdadero camino que nos conduce al cielo y un ficticio, porque aquí hablamos de caridad, pero si esa caridad no está fundada en la verdad, deja de ser caridad. Entonces, para que nosotros sepamos cómo actuar, debemos poseer la verdad. Y la verdad, como dijo nuestro Señor, nos hará libres. Sin esa verdad, entonces somos esclavos de la mentira, esclavos del que es padre de la mentira. Entonces, no podemos hablar de caridad. Nuestro Señor mismo lo dice. Y sabrán que sois discípulos míos por el amor que os tendréis los unos a los otros. ¿Cuál amor cuando nos estamos prácticamente ahorcando unos con otros? ¿Cuál amor cuando nosotros no le enseñamos a nuestra feligresía, a nuestros hijos espirituales, que entre nosotros mismos es donde comienza la práctica de la caridad? ¿Sí? Entre nosotros que nos llamamos obispos, entre nosotros que somos sacerdotes que compartimos ese sacerdocio eterno de nuestro Divino Salvador. Esto no es un juego, tenemos que tomarlo demasiado en serio. Entonces, nuestra vida consagrada a Dios exige la santidad. Y no hay santidad si no estamos abrazados de la verdad, porque la verdad es Cristo. Entonces, aquí es donde debemos nosotros entender que sí debemos abrazarnos, pero en esa verdad. Debemos estar abrazados en esa verdad que la encontramos al pie de la cruz, junto a María Santísima, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la primera que fue la que adoró esa cruz en la que su Hijo Divino murió por nuestra salvación. Entonces esto lo debemos entender. No debemos ustedes y yo por ninguna razón estar complaciendo al hombre. Hemos de darle beneplácito a la Santísima Trinidad, no al hombre. Es ahí en donde veo yo que nos empezamos a divagar, empezamos a irnos por caminos distintos. Y a mí me agradaría mucho que nos uniéramos en oración, que nos uniéramos en retiros espirituales, que convocáramos a nuestros sacerdotes para que se haga un ejército verdadero que combata contra la mentira, la falsedad, la herejía, la apostasía que estamos viviendo hoy en día. Pero si cada quien está tratando de luchar por su parte y diferentemente en su grupo, en otro grupito y otro grupito, y aquí en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, en África, en donde sea, si no nos unimos, estamos, como dice nuestro Señor, el que no junta conmigo desparrama. Eso es lo que estamos haciendo, Padre. Entonces, este es un llamamiento a la unión en la oración y en la verdadera fe. Es un llamamiento al ejercicio de la caridad verdadera que está basada y fundamentada en la verdad de nuestra sacrosanta fe, en lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar, la infalibilidad del depósito de nuestra fe, lo que la Iglesia nos enseña y que ha sido la constante enseñanza en estos 21 siglos de vida cristiana que tiene el mundo. Entonces esto es importantísimo de poner en práctica. Yo he comentado con mi señor obispo cómo, y que también me ha reprendido santamente cuando ve cosas alejadas de la perfección cristiana. Sin embargo, yo le he comentado que yo me formé pues en el Seminario de los Sagrados Corazones, del cual me siento orgulloso de todo lo que es de Dios. Pero muy mal de mi parte haber pertenecido a una organización secreta juramentada. Muy mal obedecer a jefes ocultos. Y hoy que Dios me da permiso, me da vida, yo quiero dar testimonio de la verdad, defender a Jesucristo, porque lo que está en peligro es la fe católica. Lo que está en peligro es que se haga apóstata el Pusillus Grex. Y es esa apostasía, esa cúpula, quien está fraccionando, que no entran en ese círculo los señores obispos que no son de su agrado. Y yo por eso en ese sentido le digo a Monseñor, está
tomada una parte, que hay gente que se cree rey, que se cree papa, pontífice y soberano, cuando realmente debemos buscar las intenciones del corazón de Jesús. Pero para mí es muy difícil, y se lo confieso, es muy difícil conciliar esa mansedumbre con esa indignación que siento, como la que hizo una persona ayer, de hacer un señalamiento frente a nuestra Madre Santísima. Digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué? O sea, hay cosas que si se van a decir, se tienen que saber decir. Y para sacar un provecho para la vida espiritual, pues no se pueden soltar porque sí. Usted lo ha dicho, hay que saber decir. Entonces necesitamos sabiduría. Usted y yo, Padre, y como todos los que pertenecemos al orden sacerdotal, tenemos una necesidad imperiosa de rogar al Espíritu Santo ese don divino de la sabiduría. Y yo creo que por ahí comenzamos, por esa falta de oración. Porque nuestro Señor lo dice claramente, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá. ¿En qué nos entretenemos? ¿En qué nos entretenemos cuando no estamos de rodillas frente al sagrario, hablando con nuestro Señor y escuchando su dulce voz, que nos enseña todo? Pero en el silencio del santuario, en el silencio de nuestra alma, en el silencio de nuestro corazón, no podremos escuchar la voz de Dios de otra manera. Es mucho ocuparnos en las cosas que perecen, cuando no estamos poniendo nuestra alma y nuestra vida y nuestros ojos en las cosas eternas, en las del cielo. Me parece muy a propósito esas palabras que estuvimos reflexionando antes de conectar este video de su santidad, y no sé si gustaría usted, sí, Padre, sí, leerlas para que entonces sepamos verdaderamente. Por favor, Padre. Sí, dice el Papa Pío XII en su alocución primera al sacerdocio del mutuo proprio Quodocum del 2 de abril de 1949. Nos dice lo siguiente, en el punto 101. El sacerdote no debe confiar en sus propias fuerzas, ni complacerse en sus propios dotes, ni buscar la estima y alabanza de los hombres, ni aspirar a puestos elevados, sino imitar a Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Reniegue de sí mismo, según las enseñanzas del Evangelio, apartando su ánimo de las cosas terrenas para seguir más expedito al Divino Maestro. Todo lo que Él tiene, todo lo que Él es, viene de la bondad y del poder de Dios. Por lo tanto, si queréis gloriarte, recuerda las palabras del apóstol que nos dice, en cuanto a mí, de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. Amén. Es algo maravilloso. Y esto se condensa en una sola palabra, humildad. Y la humildad es preceptiva. A menos de que te hagas tan humilde como este niño, no podrás entrar al reino de los cielos. ¿Dónde está nuestra humildad? Cuando unos con otros estamos ahorcándonos. Cuando debemos trabajar unidos para ese reino que Cristo nos vino a ofrecer. Un reino de amor, un reino de justicia, un reino de verdad. No de otra forma. Por eso convoco con todas las fuerzas humanas que pueden existir en mi ser, a que todos los obispos nos unamos en oración y en ver nuestra cruz, en penitencia. Es justo que hagamos penitencia también nosotros por nuestros pecados. Solo el que quiera ser mi discípulo, dice Cristo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. No podemos ser, amados hermanos, adversos a estas palabras de nuestro divino Salvador. Sí queremos ser sus discípulos, porque queremos estar con nuestro Maestro eternamente. Pero entonces demos pruebas con nuestro comportamiento. Dice nuestro Señor claramente, nos lo deja saber.
Por sus frutos los conoceréis. Ahí está el testimonio entonces. Unámonos en la verdad, unámonos en la oración y dejemos todo lo que le pertenece al enemigo en su contra. Nosotros santifiquémonos con la verdad. Y sigamos, Padre, ya, se nos acaba el tiempo, la vida continúa y más de la preocupación que usted mencionaba, de todo cómo usted se indigna, a mí lo que más me preocupa es saber que porque no estamos guiando debidamente en la verdad santificante a las almas, muchas almas están condenando, siguiendo las mentiras de los falsos profetas, de los lobos vestidos de piel de oveja, que vienen a engañarnos por completo, separándonos del verdadero camino de nuestra salvación eterna. Mi preocupación reside en esas almas que engañadas creen estar yéndose al cielo y desgraciadamente están en el camino del error. Si ustedes y yo no nos abrazamos de la verdad santificante, no podremos ni ser libres ni aspirar al cielo. Monseñor, creo que para terminar, nada más quisiera decir de que coincidimos en que la sede está vacante, de que con la muerte del Papa Pío XII, de feliz memoria, vino pues la transformación, la convocación del falso concilio y la transformación en una que no es la Iglesia Católica y que no es que no queramos o rechacemos el papado o a Roma, sino lo amamos y lo queremos, pero no permitimos la espantosa abominación en el lugar santo. Y por otra parte le quiero decir que hay mucha gente que me ha escrito de Hispanoamérica, de Italia, de España, de Portugal, que piden un pastor que rece, como lo hace usted y yo creo que otros también lo han de hacer, pero no quieren. Quien se siente pontífice y desprecia a sus hermanos en el episcopado. Y a los sacerdotes. Y por ende, entonces a las demás almas que buscan la verdad afanosamente. Unas palabras de consuelo para todos aquellos que buscamos el cielo. Tenemos un gran, maravilloso pastor, nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes y yo lo seguimos a Él, si ustedes y yo les somos fieles a Él, si hacemos ese compromiso de fidelidad a la verdad que representa a nuestro Señor, porque Él lo dijo, ego sum veritas, yo soy la verdad, no vamos a extrañar el no tener pastor, porque Él es nuestro verdadero pastor. A Él unámonos, con Él caminemos, con Él pensemos, con Él actuemos, con Él oremos, que bastante nos enseñó el camino de la oración, pasándose noches enteras en oración completa. Su ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto. Estamos muy lejos, amadísimos hermanos, de imitar a nuestro Señor. Es tiempo de que cada uno de nosotros verdaderamente nos cristianicemos. Ese es el secreto actual. De que cristianicemos nuestra vida, comenzando por nuestro hogar, porque este mundo está totalmente descristianizándose, comenzando desde Roma, y no podemos hacernos esperanzas de que uniéndonos a Roma, como todos aquellos que dicen la misa una cum Bergoglio o Francisco, es como decir una cum con Satanás. Eso es inaudito, eso es inaceptable. Eso viene hasta en el sentido común. No se tiene que ser gran teólogo y doctor de teología para que podamos entender que no se puede tener nexos con la maldad para poder salvar nuestras almas. Es totalmente inaceptable. Entonces, unamos nuestras oraciones, unamos nuestras penitencias,
Unámonos a nuestro pastor Jesús. Y eso será el camino que nos pueda llevar a reconquistar nuestro medio, nuestros hogares, nuestros pueblos, nuestras ciudades, el mundo entero, dando el testimonio de una vida verdaderamente cristiana. Pero definitivamente, Padre, esto es un hecho. No podemos considerar que en la silla de Pedro esté sentado un verdadero y legítimo sucesor de San Pedro, vicario de Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque sería una blasfemia con todo lo que este Bergoglio está enseñando en contra de lo que la Iglesia ya ha totalmente, inclusive, puesto en dogma. Extra ecclesiam nulla salus, es un dogma. Y ahora estamos oyendo desde su silla pontificia que cualquier religión, todavía dice religión, que todo nos conduce a Dios. Entonces, es absurdo. No podemos seguirlo. Atribuyéndome, perdón que lo interrumpa, señor obispo, atribuyéndome facultades que no me competen, yo quisiera convocar al señor obispo don Pivarunas, que es un excelente obispo, que hace grandes cosas, a la unidad, que hay muchos obispos santos que trabajan y que se les reconozca, porque hay unidad y todos son importantes, porque todos son se les ha conferido el poder de los santos apóstoles. Al obispo, otros obispos que se han desviado, recemos por ellos. Creo yo que nadie es defenestrable, pero lo que va contra la fe, eso hiere al corazón de Jesús. El cuerpo místico de Cristo, Padre. El cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Leo los comentarios, si gusta, para terminar. Bueno, dice María Escobar: sí, monseñor, es el dolor, porque hasta la familia nos llama sectarios. Otro comentario, bueno, son bastantes, no los alcanzaremos a leer todos. Seba, buenas tardes. Una duda, no conocíamos al señor Rodríguez, ¿a qué congregación pertenece? Él está en México, él pertenece y es de la Iglesia Católica, es consagrado por el señor obispo Oravec. Aquí está ya la respuesta. Él es de la Fraternidad San Pío X, es de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.